A lo largo de la historia, seguramente has conocido un sinfín de relatos acerca de crímenes, ya sea en películas, noticieros o libros, y parecería que la crueldad de los actos de los que pueda llegar a ser capaz el ser humano no tienen límites. Esto nos queda aún más claro en las historias de asesinos seriales, ya que muchos de ellos se destacan del resto por las cosas que eran capaces de hacer, y me atrevo a decir que uno de los asesinos más perturbadores e irónicamente menos conocidos es Andrei Chikatilo, el cual sembró el terror en las calles de Rusia y al mismo tiempo se convirtió en el primer asesino serial documentado en aquel país. Así que si quieres conocer esta historia, quédate conmigo. Yo soy Leiva y te contaré la historia del carnicero de Rostov. Para entender la historia de Chikatilo, al igual que la de muchos criminales, debemos comenzar por el origen de todo, ya que este hombre nació en Ucrania en 1936. Esta fue una de las épocas más complicadas para aquel país, ya que unos años antes habían sufrido una de las hambrunas más horribles de los últimos tiempos, en la cual miles de personas desesperadas recurrieron a comerse entre ellos mismos y cometer los peores crímenes con tal de sobrevivir. Esto provocó que el ambiente donde crecería Chikatilo fuera uno bastante complicado, el cual empeoraba cada vez más. Esto debido a que sus padres no ayudarían mucho, ya que su padre había sido capturado por los alemanes durante la guerra, mientras que su madre sentía un cierto odio hacia su hijo, y durante toda su infancia lo traumatizó con historias en las cuales supuestamente su hermano mayor había sido raptado por los vecinos y había sido devorado durante esta época tan oscura en Ucrania. Además, por si esto fuera poco, el pequeño Andrei sufría de eneurosis, lo cual es una condición en la que las personas no pueden controlar su vejiga, y esto provoca que ocasionalmente orine en su cama por las noches. Debido a esto, su madre no perdería oportunidad para maltratarlo y humillarlo cada que podía. A la larga, esto generaría que Chikatilo creciera siendo una persona tímida y sumamente insegura. Esto solo sería más evidente cuando ingresara a la escuela, ya que todos sus compañeros no se cansaban de insultarlo o burlarse de él, y debido a los constantes maltratos que había sufrido a lo largo de su vida, el joven nunca se defendería de nada de esto. Incluso su inseguridad era tanta que de niño se negaría a usar lentes, aun cuando sufría un grave caso de miopía, y no lograba ver las cosas a una distancia lejana. Esto lo hacía solo con el fin de que no lo maltrataran aún más. Debido a esto, los libros y el conocimiento se volverían su método de escape. Todos los días los pasaba en la biblioteca estudiando. Si bien en su vida personal era un completo desastre, ya que no sabía relacionarse con más personas, en su adolescencia lograría hacerse novio de una chica. Sin embargo, aquí la vida le daría otro duro golpe, ya que Chikatilo sufría de impotencia, y esto provocó que su novia de aquel entonces divulgara la noticia por todo el pueblo, acrecentando aún más las burlas y maltratos contra él. Después de esto, serviría al ejército soviético durante un tiempo, pero una vez terminada esta etapa, estaba decidido a continuar estudiando, ya que soñaba con estudiar derecho algún día. Sin embargo, a pesar de su gran conocimiento, terminaría por reprobar el examen y lo rechazarían de la universidad. Pero esto no sería impedimento para que se siguiese preparando, ya que a la larga terminaría titulándose en la carrera de lenguas, literatura, además de una ingeniería. Esta preparación le permitió convertirse en profesor de una escuela. A estas alturas ya había formado una familia, estaba casado e incluso tenía 2 hijos. Sin embargo, a pesar de todo esto, él seguía pensando que la vida no era justa y que la naturaleza lo había castigado debido a todos sus problemas, sobre todo los de índole sexual. Ya como maestro, las faltas de respeto continuaban, ya que sus alumnos no lo respetaban, incluso algunas veces llegarían a agredirlo físicamente. Pero a pesar de todo esto, Chikatilo comenzaría a sentir una atracción hacia sus estudiantes. Esto desembocaría que en algún momento terminará abusando de más de uno, lo cual le costaría su trabajo. Sin embargo, a pesar de esto, la escuela no notificaría nada a las autoridades y Chikatilo quedaría impune. Posteriormente a esto, tendría que buscar un nuevo trabajo. Ahora trabajaría en una fábrica, y sin saberlo, esto ayudaría a sus crímenes, ya que debido a su nuevo empleo, debía de visitar muchos lugares, en los cuales podía acechar a más víctimas. Y en 1978 asesinaría por primera vez. Esto cuando convenció a una niña de 9 años de acompañarlo a una cabaña lejana, la cual era de su propiedad. Recordemos que el hombre había sido profesor, además de que tenía 2 hijos, lo cual le facilitaba la interacción con sus víctimas.
Ya durante el ataque en la cabaña, rasguñaría accidentalmente a su víctima y esto la haría sangrar. Chikatilo, al ver la sangre brotar, sentiría un gran placer sexual y de esta manera comenzaría a vincular la sangre y el sufrimiento con el placer. Una vez terminado su crimen, abandonaría a su víctima en un río, la cual sería encontrada días después, y si bien durante las investigaciones de este crimen se tomó en cuenta a Chikatilo como posible sospechoso, este sería descartado inmediatamente por su carácter pasivo y tranquilo, además de que no tenía ningún historial delictivo, debido a que sus actos anteriores nunca fueron denunciados, y gracias a esto finalmente se capturaría a otro hombre, el cual sí tenía antecedentes de crímenes similares, y este sería acusado injustamente. Esta situación continuaría durante muchos años, ya que cada viaje de trabajo era aprovechado para capturar a una nueva víctima. Poco a poco, los crímenes de Chikatilo se hacían cada vez más crueles y sanguinarios, ya que comenzaría a realizar actos cada vez más violentos, además de llevar a cabo acciones como desmembramiento de sus víctimas, arrancar partes del cuerpo con sus propios dientes o comerse algunas partes de sus víctimas. Recordemos que todas las víctimas de este hombre siempre fueron niños y mujeres. Además, la acción por la que más fue conocido fue el hecho de que a todas sus víctimas les extraía los ojos con un cuchillo. Esto debido a que él creía que su rostro era la última imagen que se quedaba plasmada en la retina, y pensaba que la policía podía utilizar esto para capturarlo. A pesar de la gran cantidad de crímenes, estos eran desconocidos para la población, ya que el gobierno soviético se negaba a publicar la información, además de que en todo momento se negaban a que pudiera existir un asesino serial en su país, ya que aseguraban que los asesinos seriales eran un producto del capitalismo y por lo tanto solo podrían existir en países como Estados Unidos. Cabe destacar que todo esto solo entorpecería la investigación y provocaría que Chikatilo pudiera cometer aún más crímenes. Y no fue sino hasta 1984 cuando el gobierno soviético tuvo que aceptar la naturaleza del criminal, y fue entonces cuando se crearía un perfil del mismo. Se dice que gracias a esto obtuvieron a más de 24,000 sospechosos, además de que detendrían por primera vez a Chikatilo, pero al realizarle pruebas de sangre y compararlas con las muestras que habían encontrado en fluidos de una víctima, increíblemente las pruebas no coincidirían, así que la policía no tuvo más opción que liberarlo y continuar con su búsqueda. Posterior a esto, continuaría con su ola de terror, aumentando su lista de víctimas cada vez más y más, ya que su actividad como criminal se extendería por 12 largos años, en los cuales la información de sus actos se filtraba poco a poco al público en general, lo que provocaría que toda la población entrara en pánico, ya que sus víctimas en ese entonces ascendían a más de 50. Prácticamente todo el pueblo y la policía intentaban cazarlo, pero de alguna forma Chikatilo lograba salirse con la suya, o por lo menos así fue hasta 1990, ya que en este año, después de haber acabado con una víctima más, esto en un bosque cercano a una estación de tren, este sería visto actuar sospechoso por un oficial, el cual lo interrogaría y notaría que Chikatilo tenía una herida en el dedo, en donde le hacía falta un trozo de carne. Pero aún con todo esto, el oficial no tendría pruebas para detenerlo por algún crimen, así que lo dejaría ir libre. Sin embargo, al día siguiente, el cuerpo de su víctima sería encontrado, y los oficiales notarían que en la boca de la víctima había un pequeño trozo de carne. El oficial, al observar esto, inmediatamente lo relacionaría con el hombre que había interrogado un día antes, así que este proporcionaría rápidamente el nombre del sospechoso a los investigadores. Esto desembocaría en que el 20 de noviembre de 1990 se detuviera finalmente a Chikatilo, pero este, en el camino a prisión, no paraba de gritar que era inocente y que era imperdonable que se le hiciera esto a un ciudadano como él. Todos sus vecinos y conocidos estaban impresionados por esto, ya que nadie podía creer que ese hombre tímido y tranquilo al que siempre saludaban pudiera haber cometido crímenes así. Ya en el interrogatorio, Chikatilo alegaba que ya lo habían detenido alguna vez y que su sangre había probado que era inocente. Sin embargo, aunque los investigadores estuvieran tentados a liberarlo, algo dentro de ellos les dijo que no podían hacerlo y continuarían la investigación. En algún momento de esta, después de obtener diferentes pruebas, lograrían que Chikatilo confesara sus crímenes. Incluso, él mismo guiaría a los oficiales a diferentes tumbas en donde encontrarían cuerpos de crímenes que aún estaban en investigación. Esto sería grabado por cámaras de televisión y prácticamente todo el país estaba impresionado,
no podían creer que alguien fuera capaz de cometer tan horribles actos. Ya con todo esto, el juicio en su contra comenzaría, y en este, Chikatilo intentaría demostrar que debido a su difícil infancia, problemas sexuales y las burlas que hasta hoy en día sufría, él era una persona con problemas psiquiátricos, y debido a esto no había sido responsable de absolutamente nada. Sin embargo, el juez terminaría por desestimar todo esto, y finalmente lo encontraría culpable de 56 muertes, aunque muchos dicen que realmente fueron más de 70. Debido a esto, el 15 de octubre de 1992 sería condenado a pena de muerte y más tarde, el 14 de febrero de 1994, se llevaría a cabo su ejecución, esto con un tiro en la nuca, terminando así con la vida de uno de los peores asesinos seriales de la historia. Pero bueno, ahora es tu turno, cuéntame qué te pareció esta historia. ¿Conoces alguna similar? Déjamelo saber en los comentarios. Además, si quieres saber más acerca de este caso, te dejaré un link en la descripción acerca de una película inspirada en la vida de este hombre. Y si te gustó el video, puedes dejarme un like, suscribirte o compartir esto con alguien más. Y te recuerdo que si te gustan los temas de este tipo, puedes darte una vuelta por mi canal, en donde encontrarás más videos como este. Yo fui Leiva y nos vemos en el próximo video con una nueva historia.